Amén. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Esta es la parte 1, el video 1, que va a ser como una introducción al mensaje que voy a dar. Hablaré de los dones de lenguas y de los dones de profecía. ¿Ok? Hablaré de los dones de lengua y los dones de profecía. Aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. ¿Ok? Ok. Un don es un regalo que Dios da. Es una dádiva, un regalo maravilloso que Dios da para que Dios capacite a la iglesia, para servir a la iglesia, para ayudar a otras iglesias, para edificar la iglesia, para restaurar a la iglesia. De la manera como yo lo he hecho con muchos de ustedes, tomando de ejemplo, por la gracia de Dios, Dios me dio a mí el don de enseñanza para enseñar. ¿Ok? No pretendo saberlo todo y entenderlo todo, porque estos dones es un don que va en un desarrollo, en un crecimiento, en un progreso, poco a poco, desarrollando aprendizaje, mensaje y etcétera, muchas cosas más. Yo tengo el don de enseñanza. También tengo el don profético. ¿Ok? El don profético dado por Dios. El don profético son unos de los dones que muchas iglesias quieren tener. Pero el don profético no es lo mismo que el ministerio profético que Dios le otorgó a aquellos profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento tenían ministerio profético. Más que un don, era ministerio profético. Y solamente hablaban lo que Dios quería hablarle al pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento nunca hablaban algo que sea de parte de ellos. Los profetas del Antiguo Testamento pueden ver cosas en el pueblo, pero si Dios no le dice que hable, ellos no hablan nada. ¿Ok? Porque solamente hablaban lo que Dios le ponía a ellos en su boca que hablase. Los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban juicio, profetizaban la ira de Dios. El don profético no profetiza juicio y ira de Dios o condenación. El don profético se profetiza la palabra, el evangelio. La revelación del don profético para la iglesia es que la palabra y su evangelio sea puesta en primer lugar como una luz o una antorcha de una luz que alumbre en primer lugar para que la iglesia crezca en el conocimiento de su palabra. Eso es el don profético de un don para la iglesia. El ministerio profético en el Antiguo Testamento revelaría todo lo que nosotros tenemos actualmente en la iglesia. El don profético, Dios lo permitió para la iglesia para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. ¿Ok? Para exhortar, consolar y edificar la iglesia de la forma como Pablo lo expresa en 1 Corintios 14, versículo 3, donde Pablo dice que toda palabra profética exhorta, consuela y edifica. Exhortar es dar un consejo, tomando de ejemplo. Yo tengo el don profético
de parte de Dios. Yo exhorto, edifico al pastor John Aguayo, que vive en Perú. Y todo lo que el pastor John Aguayo ha recibido, las críticas, las burlas, las amenazas y muchas cosas que ha recibido el pastor John Aguayo. El hombre que es cristiano está en un proceso de crecimiento, de madurez, está en un desarrollo y en un proceso de conocimiento, de madurez espiritual. Pero Dios a nosotros, a través de Cristo, nos perdonó y nos salvó siendo débiles, Como Pablo dice en Romanos 5, 8 y 9. Siendo pecadores, fuimos salvados, fuimos redimidos, siendo pecadores. Y fuimos librados de la ira de Dios, que es lo que Pablo nos habla en Romanos 5, 8 y 9. En el estado de ser pecadores fuimos salvados, siendo pecadores, sujetos a debilidades múltiples. La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses 1, 6, que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, que es la obra de salvación y perdón de pecado, ¿verdad? La liberación que recibimos acerca del poder del pecado y de la muerte, para ser salvos para siempre. La buena obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? Cuando algo no está completo, para completarlo. Si yo veo que una casa tiene una mancha y hay que pintarlo, pues yo la pinto. Si yo veo que una casa tiene la puerta que está rota y está podrida, pues yo vengo, le pongo una puerta nueva y la reparo. Voy dándole reparación a esa casa para así perfeccionar esa casa progresivamente. Así somos nosotros. Así parecidos somos nosotros. Que Cristo nos llamó y nos perdonó nuestros pecados, nos libró del pecado y de la muerte, nos libró de la condenación y nos salvó en debilidad, sujeto a debilidad. Y la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él promete perfeccionarla poco a poco. Dios llamó al pastor John Aguayo en debilidad, como cualquiera de nosotros. Como iglesia, teniendo dones diferentes dados por Dios, el don profético sirve para perfeccionar a la iglesia, para ayudar a la iglesia a caminar. ¿Tú me entiendes? Yo tengo el don profético, el don de profecía, pero el don de profecía no se usa para destruir, no se usa para avergonzar a la iglesia. Si alguien cae en un error, en un pecado, en una falla, pues Pablo nos enseña en el libro de Gálatas 6, 1 y 2, diciendo que si algún hermano de la iglesia ve a otro en una falta, ustedes los espirituales, los que son espirituales, restaurarlo con espíritu de amor y mansedumbre. Restaurar a la iglesia es parte de un don profético, porque Dios nos da dones para edificar. La palabra edificar es levantar, reparar, construir. ¿Viste? Pero con amor, con amor. Dios le da dones a la iglesia que son capacidades espirituales dadas por Dios, para que esos dones y capacidades de sabiduría, de entendimiento, de revelación, sirvan para edificar, levantar, ayudar a la iglesia a seguir adelante, a mantener la iglesia en comunión con Dios,
¿Ok? Yo tengo el don de profecía, pero el don de profecía se usa primeramente para revelar a Cristo. No es para revelar pecado, ¿ok? ¿Ok? Es para revelar a Cristo. Lo que Cristo viene a hacer con el pecador y lo que Cristo quiere hacer con la iglesia es sanar su alma. Fuimos llamados y salvados en debilidad, con nuestras debilidades humanas, con nuestras imperfecciones. Todos nosotros fuimos salvados por gracia siendo débil. Y Pablo dice en Filipenses 1:6 que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Poco a poco Él te va perfeccionando, mejorando nuestras debilidades humanas, debilidades que nosotros tenemos en la carne. Entonces los dones que Dios le dio a la iglesia sirven para eso mismo, para perfeccionar a los santos de la iglesia, para ayudarlos a levantarlos, a crecer, a madurar. Si un pastor comete un pecado moral, se desliza un pecado, sea mentalmente o sea en un acto, pues ¿cómo se restaura? Con amor, espíritu de mansedumbre. Es la única forma como Dios puso a la iglesia para restaurar, no para desacreditar a una persona, decirle que es un pecador. Porque un acto de un pecado de adulterio, de fornicación o algo parecido, no hace que una persona ya sea un pecador. Lo que hace que una persona sea pecador es que no tenga el Espíritu Santo, es que no sea sellado con el Espíritu Santo, es que no sea llamado por el Espíritu Santo, es que Dios no lo haya regenerado, no lo haya justificado, es que sea una persona que no sea salva. ¿Ve? Lo que hace que una persona sea salva, aunque tenga pecados de moralidad, lo que hace que sea salvo es haber creído en Cristo. De ahí en adelante, la iglesia con el don profético lo restaura, lo ayuda a levantarse. Le dice al pastor, pastor, tus pecados han sido perdonados en Cristo. Levántate y anda, sigue adelante. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que han creído en Cristo. Pero como cristianos, como seres humanos, tenemos la tendencia a seguir fallando. Tenemos la tendencia a seguir fallando, pero Dios nos va a perfeccionar poco a poco. Y Dios puso dones a la iglesia para que sepan usar los dones correctamente. El don de profecía no es para ver pecado en la gente y tirárselo al medio. No, no es para ver pecado a la gente y revelárselo públicamente. No. El don profético no viene para revelar pecado. Pablo nos habla en Filipenses no, en Romanos 1, 16 y 17, que el justo por la fe vivirá. El don profético viene para revelar la justicia de Cristo al pecador. Y si el pecador cree en Cristo, es declarado justo. Es declarado justo de sus pecados, libre de ser un pecador, aunque tenga debilidades humanas, porque la va a tener, debilidades humanas la va a tener, pero es liberado de ser un pecador para siempre y hecho una nueva criatura. De acuerdo a Romanos 1, 16 y 17, el justo por la fe vivirá. De tal manera que podemos decir que el don profético no viene a revelar pecado. Porque cuando se habla de revelar pecado es para un pecador que no es cristiano. Una persona que es pecador es una persona que no ha sido justificada, que no ha sido salvada, que está bajo la condenación. ¿Ve?
Pero Dios a través de Cristo no viene a revelar pecado, viene a revelar su justicia. No significa que yo esté de acuerdo con el pecado. Tampoco significa que yo esté al favor y de acuerdo con el pecado. Pero Dios le dio dones a la iglesia para que la iglesia sea capacitada para levantar a la iglesia y ser fortalecida y edificar. ¿Qué pasaba con estas iglesias? Estas iglesias Dios le dio dones según la voluntad de Dios, pero estas iglesias eran ignorantes, no sabían usar los dones, eran orgullosas, soberbias, altivos, y cada cual pensaba que al tener don de lenguas, pensaba que era más espiritual que otro. El don de lengua en este tiempo no era para que una persona se sienta más espiritual. El don de lengua Dios lo permitió en estas iglesias, ¿verdad? Para que una persona hablara de parte de Dios y que otra persona que no es cristiana, que tiene que ver con un judío que no es cristiano, pueda oír el mensaje de Dios cuando otras personas que están en otras culturas y estando en otras culturas hablan otros idiomas, así mismo como pasó en Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que se manifestó la profecía de Joel y muchos hablaron en lengua y tuvieron sueños, visiones y revelaciones. ¿Y qué pasó cuando la iglesia de Pentecostés, o sea, no iglesia, pero cuando se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, en ese momento, los 120 que estaban reunidos ahí congregaron, ahí se manifestó la profecía de Joel y ahí la iglesia, ahí se manifestó en esa congregación, Dios le dio a esa congregación de los 120 dones de sueños, visiones, revelaciones y don de lengua, hablaron en lengua. Y muchos profetizaron. ¿Y qué más sucedió? Pues se dice que los que estaban afuera de la iglesia, afuera de la congregación, en la parte de afuera, oyeron y escucharon a las personas hablar en su propio idioma, porque eran idiomas, no eran lenguas angelicales, eran idiomas lo que se hablaba. Las lenguas son idiomas que Dios permite que se hablen para que otros la interpreten guiados por el Espíritu Santo y otras personas que tengan otros idiomas, otra forma de hablar de idiomas, pues entiendan lo que Dios quiere hablar y puedan creer en Dios, que es lo que las iglesias de Pentecostés se estaban hablando, o la congregación de Pentecostés en el libro de los Hechos. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco trabajando con este tema, ¿ok? No lo puedo hacer rápido, tengo que ir con calma poco a poco para hablar este tema. ¿Ok? Con calma. Ok, perfecto. Vamos a comenzar aquí en el libro de Corintios para trabajar con el don de lengua, don de profecía, ¿ok? Que es lo más principal que quiero enfatizar, ¿ok? Ok. Si vamos a dirigirnos a comenzar aquí, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 19. Vamos a empezar en el versículo 18 un momentito, porque luego voy a ir un poquito atrás, que es el capítulo 12, para comenzar del capítulo 12 del 1 en adelante. Pero hoy tengo que ir poco a poco con calma, por parte, ¿ok? Vamos a adelantarnos un poquitito aquí al capítulo 14, comenzando el versículo 18. Dice Pablo: gracias doy a Dios porque yo hablo en lenguas mucho más que todos ustedes. Cuando Pablo dice que da gracias a Dios porque él habla mucho más lengua que la misma congregación de estas iglesias en Corintios, lo que está expresando Pablo es que Pablo fue misionero. Y como Pablo siendo apóstol y misionero, pues Pablo en este tiempo hablaba diversidades de dones. Pablo era un hombre muy capacitado, muy instruido en comparación a otros apóstoles.
Pablo, en comparación a otros apóstoles, Pablo era un perito arquitecto. Un perito arquitecto es una persona que se especializa en el conocimiento de la ley, del conocimiento de la palabra. Él tenía conocimiento y Pablo era una persona que dominaba muchos idiomas, como cualquier persona humana. Por ejemplo, hay hombres y mujeres, especialmente mujeres, que cuando trabajan en los aeropuertos, que van dentro de un avión que se le conoce como azafatas, las azafatas dentro de un avión, hay hombres y mujeres que dominan muchos idiomas. 今ジューシールーシーっていうハンバーグ屋さんにいまして、Para eso fueron estrenados o estrenadas las azafatas en los aviones. Hablan diferentes idiomas. Eso es un beneficio y un don que Dios da a los hombres. ¿Ok? Pablo era uno de ellos que tenía ese beneficio. Por eso Pablo dice, yo hablo más lengua. Cuando Pablo habla lengua, se está refiriendo a idioma. No está diciendo que habla lenguas angelicales. No, lenguas angelicales es otra cosa. De eso lo voy a hablar más adelante, después. Y eso es lo que Pablo dice, que él tenía ese don de hablar diferentes idiomas más que la misma congregación de iglesia, ¿ok? Que eran idiomas. Luego Pablo dice en el versículo 19, pero prefiero hablar en la congregación 5 palabras con mi entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo? Que él hablaba muchos idiomas, pero cuando estaba en la iglesia, en el culto para adorar a Dios, para servirle a Dios, pues Pablo prefiere mejor dar el mensaje, predicar la palabra, enseñar la doctrina con entendimiento, que él mismo entienda lo que está hablando y que otros entiendan en el propio idioma que Pablo hablaba. ¿Tú me entiendes? En otras palabras, yo prefiero enseñarle y dar a ustedes una educación y una palabra profética en el idioma que ustedes entiendan, que 1000 idiomas de todo el mundo, muchos idiomas que muchos de ustedes no entiendan, ni que yo entienda, ni que muchos de ustedes entiendan. Ese es el mensaje de Pablo. Es verdad que Pablo dice, yo hablo más lengua que ustedes, pero es en cuanto a idioma, ¿ok? Segundo, pero en la congregación, cuando Pablo enseñaba el evangelio y profetizaba, porque la misma evangelio es una profecía, ¿ok? ¿Ok? Hace 2 días atrás yo di una profecía. Yo di una profecía, una palabra, pero no estuve hablando en lengua. No, la di en el mensaje del idioma que muchos de ustedes pueden dar, pueden entenderlo. Que esa es la idea que Pablo nos quiere enseñar. En la iglesia o en la congregación con ustedes, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otras personas, para que otras personas entiendan. Lo que se necesita es conocer la palabra. ¿Por qué muchas personas dicen ser profetas, pero rapidito mezclan las lenguas? Voy a darle una profecía a ustedes, pero deja hablarlo por medio de lengua. Porque al hablarlo por medio de las lenguas, aunque no se puedan entender tan fácil, yo me siento seguro de que Dios está hablando. Pero no es así, no es así. La palabra que Pablo enseña aquí es que se dé, no es lengua, no es lengua. Es que se dé con entendimiento, que es que se hable en el idioma que cada uno entienda y que cada otro entienda, que se hable la palabra de Dios en nuestro propio entendimiento y en nuestro propio idioma, para que se entienda. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. ¿Por qué muchas iglesias profetizan usando las lenguas? Número 1, el propósito y la razón es porque no conocen la palabra. No saben qué hablar. Ellos no saben qué hablar, no conocen la palabra.
Y como la palabra del evangelio no le ha sido revelado, prefiere mejor profetizar con lengua y que Dios sea el que hable o que otro la interprete. Pero eso no es así. Eso no es así. Por eso Pablo dice, en la congregación mejor prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, que entiendan y que ustedes entiendan, para instruir también a otros, que 10,000 palabras en lengua. ¿Viste? ¿Por qué Pablo al principio dijo que yo hablo lengua más que ustedes? Él lo dijo en el contexto porque él era un hombre de mucha sabiduría en hablar lenguas distintas, o sea, idiomas. Pero eso es otra cosa, porque Pablo era misionero. Ya eso es otra cosa. Cuando Pablo va a Gálatas, cuando Pablo va a muchos lugares, pues se va a encontrar con muchas naciones con que tenga diferentes idiomas. Pero eso es aparte. Pero en la iglesia, Pablo llevaba y profetizaba la palabra en idioma que sea entendible. ¿Ok? Permíteme un momentito. Tranquilo, que poco a poco llegamos. Ok, poco a poco llegamos. Ok, vamos a hacer una pausa porque no quiero que el video sea muy largo, que digamos. Y en el video 2 seguiremos y continuaremos poco a poco. ¿Ok? Seguiremos en el nombre del Señor.